muchos hablamos del sueño de la casa propia, ¿verdad? El sueño de tener nuestro techo, el techo para compartir con la familia. Y es allí donde, en medio de esta expectativa, vienen los créditos hipotecarios. ¿Qué debo saber? Si es que estoy pensando sacar un crédito hipotecario, ¿cuál es el ABC de este tipo de créditos o de productos bancarios? Está conmigo el profesor Carlos Parodi, profesor de la Universidad Pacífico, en la carrera de Economía, para que nos indique qué debemos saber si es que estoy pensando sacar un crédito hipotecario. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy bien, Alicia, muy buenos días. Lo primero que hay que entender es qué es un crédito hipotecario. Y un crédito hipotecario es un préstamo que da una entidad financiera, que puede ser para comprar una vivienda, para una ampliación de la vivienda también es posible. Entonces, cuando uno toma un crédito hipotecario, hay que tomar en cuenta varios factores. El primer factor es la disponibilidad de pago, y eso está vinculado con tu capacidad de generación de ingresos hacia adelante. Mucha gente toma un crédito hipotecario con mucho entusiasmo, pero a los 3 o 4 años ya no puede y el banco se queda con su propiedad. Pero lo primero que hay que tomar en cuenta es que hay que tratar de calcular si es que voy a poder pagar en el futuro. Y para que esas cuotas sean más pequeñas, hay que lograr varias cosas. Lo primero que hay que lograr es pagar todo lo que se puede en la cuota inicial. Todo lo que se pueda, porque eso te achica las cuotas que vienen luego. Lo segundo, hay que buscar una tasa de interés. Siempre, en mi caso, recomiendo la tasa fija. ¿Por qué? Porque la tasa mixta puede ser baja ahora, pero de repente puede ser muy alta más adelante, y la cuota que viene más adelante va a ser muchísimo más alta. ¿Por qué cambia? O sea, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el factor que permite que esa tasa pueda ser o fija o mixta? Yo elijo inicialmente. Claro, puede ser por un tema vinculado con el Banco Central, con el hecho que entre mucho dinero hacia los bancos, entonces la tasa baja, después lo vuelve a subir, etcétera. Entonces, lo ideal es una tasa fija, pero si no se puede, busquemos una mixta. ¿Qué cosa es una mixta? Fija por un periodo de tiempo, digamos por 5 años, y ya variable por 10 más, por ejemplo. Entonces, lo que tienen que hacer los clientes es negociar con cada banco, no ir solamente a un banco, negociar en función de su capacidad de pago para ver qué tasa de interés es la que más les conviene. Pero nada de esto quita que durante el periodo del crédito hipotecario es bueno ahorrar. ¿Por qué es bueno ahorrar? A pesar de que parezca que es un montón de dinero. Porque resulta que si tú das pagos adelantados, o sea, tú adelantas pagos, la tasa de interés por lo que queda se va achicando. Ahora, si uno no tiene mucha liquidez, entonces puede pedir un préstamo a 30 años. Entonces las cuotas son más chiquitas, pero el interés es más alto. Ahora vamos a hablar del tema de los periodos. Pero ¿de qué depende esa tasa de interés que nos cobra el banco? ¿Cómo se calcula, profesor? A ver, la tasa de interés depende básicamente, diría yo, de 2 factores. El primer factor es la capacidad de pago de la persona. El banco ve, tú tienes buena capacidad de pago, tienes un trabajo más o menos estable, entonces la tasa tiende a ser menor. El segundo factor, y esta es la clave de todo, es tu historia crediticia. ¿En el pasado has tomado préstamos? Seguramente sí. ¿Te has atrasado en el pago? ¿Tienes tarjeta de crédito y en el pasado te has atrasado en el pago? Si la respuesta es nunca me he atrasado en ningún pago, eres cliente top. Entonces el banco te ve como menos riesgoso y lo que va a conseguir es cobrarte una tasa de interés más baja. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Al mes de agosto, ahorita, la tasa promedio en soles, y ojo que esto es promedio, ¿no? Habrán mayores y habrá menores, porque depende del riesgo que representa cada cliente. En soles ha sido 7.4% y en dólares ha sido 6.3%. Estas tasas, si uno las compara con hace 20 años, por ejemplo, son muchísimo más bajas. Hace 20 años esos números eran 14 y 15, más o menos. Sí, claro que sí. Y un punto más, esto nos pone en el país con la menor tasa para créditos hipotecarios de América Latina. Ese es un buen dato. Profesor, y ahora, ¿por cuánto tiempo se paga un crédito hipotecario? Porque a veces se dice, sí, lo puedes pagar en 60 cuotas, estamos hablando de una gran cantidad de meses. ¿Cuál es lo ideal? A ver, yo creo que no hay algo ideal porque depende de la capacidad de pago de cada uno, pero yo entiendo la pregunta. O sea, tampoco tiene mucho sentido que te pases toda la vida pagando. Claro, 20 años 20 a veces años en es promedio, un montón, ¿no? Entonces yo siempre sugiero esto. Hay que ahorrar antes, dar una cuota inicial grande al comienzo para que el pago sea máximo 10 a 15 años. Claro, porque ¿cómo calculas qué será de tus ingresos de aquí a 20 años? ¿No es cierto? Ese es el riesgo. Entonces hay que tomar esa condición. Hay que pensar mucho antes, y esto pasa, Lisa, por pensar algo antes. ¿Qué cosa es lo que quiero?
O sea, quiero una vivienda grande. Es planificar la vida. El crédito hipotecario se toma una vez en la vida. Cuando yo saco el crédito hipotecario, ¿es verdad que yo puedo ahí calcular cuánto voy a pagar al final? Es obligatorio para el banco darte un estimado de la proyección de pago hasta el último día posible. El banco tiene que darte. Si estás a variable, obviamente eso puede cambiar, pero tiene que darte una corrida, le llaman los bancos, hasta el año 30, si es posible, todo. Todo, hasta la última hasta el último, para que y ahí yo voy a saber cuánto de adicional o de interés he pagado en esos 30 Exactamente. años. Cuanto más tiempo sea, más intereses estás pagando. Estoy totalmente informada. Vamos ahora entonces ¿Qué ha pasado? Ver cómo ha sido este crecimiento del crédito hasta el mes pasado, el crédito en soles ha crecido 6.3% y en dólares ha caído 5.4%. ¿Por qué pasa esto? Porque la inmensa mayoría de personas gana en soles y poco a poco se ha ido comprendiendo que si ganas en soles, pide tu préstamo en soles, pues. Porque si no, el tipo de cambio, que uno nunca sabe hacia dónde va a ir, podría terminar haciéndote pagar mucho más, sobre todo si la tasa es variable. Entonces, la clave de todo esto es que a lo largo de tu vida, cuando tomas un crédito, siempre apuntes a que tus ingresos aumenten. Porque tienes más ingresos y entonces podrás pagar más de tu crédito. Y si soy independiente, profesor Parodi, si de repente no es que tenga pues no un contrato formal con una empresa, ¿igual puedo ser sujeto a crédito? Puede ser sujeto de crédito, pero para el banco vas a ser más riesgoso por definición. Porque no tienes cómo sustentar nada. ¿Se pueden sumar de repente los gastos de los esposos de dos personas para un crédito hipotecario? Se pueden sumar. Hay una cosa más. Cuando uno toma el crédito hipotecario, hay una serie de gastos adicionales que aparentemente no te los dicen. Gastos de notaría, gastos de inscripción, y en el momento del pago, que no tienes nada, estás aguja en ese momento, resulta que tienes que pagar como 3.000 soles más para una serie de cosas menores. Claro, o sea que terminas pero más... Y lo último, nada más, rapidito, hay un seguro también. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Dios no quiera, mi esposo, yo, los que hemos sacado el crédito, fallece, ¿no? ¿Me quedo con toda la deuda? No, hay un seguro de desgravamen. Ese seguro hace que en el momento en que alguno de los que pidió el préstamo fallezca, entonces simplemente se extingue la deuda. Perfecto, muy bien, profesor Parodi, muchísimas gracias. Aprendemos siempre con usted que hay que ir planeando nuestros gastos. Esa es la llave, ¿no es hay que planificar. Esa es la clave, planificar, ¿no? Para después no tener contratiempos al momento de pagar y no estar endeudados. Gracias, Alicia. profe, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. El próximo martes nos reencontramos. De todas maneras, gracias.